Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal si queréis ver algunos de los programas anteriores y el que estamos grabando el día de hoy. Y si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newedgefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que mandamos un abrazo muy grande a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue y nos escucha, que lo agradecemos. Y bueno, dicho todo esto, vamos a presentar a la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Clara Bolinches, que es medium y clarividente. Clara, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Y tenemos también a Anabel González, que es monitora de Chikun y terapeuta de flores de Bach. Anabel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, genial. ¿Vosotros? Pues maravillosamente bien y estamos preparadísimos para el temazo de hoy, ¿no? Que como no podría ser de otra forma, y aunque ya hemos hecho varios programas sobre este tema, la gente lo sigue pidiendo. Así que hoy hablaremos de por qué sufrimos, si es necesario, si lo podemos evitar, si sirve para algo. Vamos a profundizar un poquito en el tema. Así que vamos a empezar por una pregunta compleja. ¿Qué es el sufrimiento, Anabel, para ti? Para mí, el sufrimiento en realidad es el dolor extendido en el tiempo, porque el dolor aquí en esta encarnación, tercera dimensión, eso no lo podemos evitar y si lo gestionamos se queda allí, pero cuando no lo gestionamos se extiende en el tiempo, ahí es cuando no estamos Pues bien, claro. ahora profundizaremos en eso, porque hay que hacer mucha diferencia entre dolor y sufrimiento. Porque el dolor sabemos que es inevitable, hablando de muchos tipos de dolores, sobre todo físico. Pero el sufrimiento vamos a ver que a lo mejor sí lo podemos evitar. Clara, tenemos alguna interferencia con tu sonido, ¿eh? Sí, vale. ¿Hay algún tipo ¿Ahora? de roce o algo? ¿Ahora sí, mejor? Sí, mejor. Clara, ¿para ti qué es el sufrimiento? Para mí, ¿qué es el sufrimiento? Pues es la no aceptación de lo que estás viviendo o no saber canalizarlo y, y eso te lleva a sufrimientos, te lleva a sufrir y de ahí pues puedes canalizarlo en una enfermedad o no, puedes canalizarlo y sanar muchas cosas de tu. Pero yo creo que es una no aceptación que viene por unos condicionamientos que tenemos ya desde pequeñitos y de muchas cosas con las que venimos cuando nacemos que ni siquiera sabemos, condicionamientos antepasados, condicionamientos de vidas anteriores. Y entonces es como un prisma en todo que, pues eso, que hace muy difícil a veces eh, pues vivir una vida más plena y más equilibrada y en salud. Pues tal cual, ¿no? Para mí, a ver, es bastante sencillo. Es básicamente la resistencia a la realidad. Sufrimos porque no queremos lo que nos toca vivir o lo que elegimos vivir, ¿no? Depende cómo lo enfoques. Porque nadie sufre cuando experimenta cosas que le gustan, ¿no? Una buena relación, una buena comida, un día de sol, eso nadie lo sufre. Lo sufre cuando no quiere lo que toca experimentar, ¿no? Por eso hay que hacer tanta diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Porque el dolor, a ver, si me toca experimentar dolor, lo voy a experimentar, me ponga como me ponga, ¿no? Tenga el nivel de conciencia que tenga. Pero sufrir es otro tema muy diferente, ¿no? Porque ahí sí podemos hacer cosas precisamente para dejar de hacerlo, ¿no? Pero en este caso, Anabel, ¿tú por qué piensas que el ser humano sufre? Ya lo habéis comentado un poquito, principalmente porque no aceptamos ni lo que fue, ni lo que es, o sea, ni lo que fue en el pasado, ni lo que es en el presente, y ni siquiera lo que pensamos que puede venir. Ahí entra el miedo también, es otro sufrimiento, es algo que no ha ocurrido aún, pero ya estamos pensando que va a ser algo negativo y por supuesto no estamos aceptando ese futuro que preveemos la película que nos hemos hecho. Claro. Claro.
Es que al final, Clara, yo me pregunto, si uno no tuviera memoria y no tuviera imaginación, ¿sufriría? No, estaría en perdón, estás preguntando a Clara. Pues yo creo que no. Si no tienes memoria y no tienes imaginación, seríamos un tipo robot, ¿no? Que es Ujú, lo que nos diferencia de ellos. Y ellos ni sufren ni padecen ni se alegran ni, por lo menos, no desde el corazón como nosotros, lo hacen todo a través del mental, ¿no? ujú, Y entonces, claro, seríamos pues, robots con carne y huesos. No, ujú. no sufriríamos, la verdad. Esto nos da una pista, eso nos da una pista, Anabel, de si estamos hablando de que no tenemos memoria y no tenemos imaginación, no sufriríamos, que hablamos más de consciente, porque si hablamos de mindfulness, del vivir el presente, que es lo que tendríamos que hacer de una forma un poquito más inteligente, vendría maravilloso. Nos da una pista de que tiene que ver con recordar y tiene que ver con imaginar, ¿no, Anabel? Sí, claro, pero recordar, a ver, por un lado, esto nos haría estar en el presente. Viviríamos las cosas tal y como se están viviendo en ese momento. Quizás allí también podemos tener sufrimiento, porque lo que estamos viviendo en ese momento igual no nos gusta. Pero sí que es cierto que, claro, si estamos dejando atrás el pasado, vivencias dolorosas que hemos tenido y no estamos imaginando y haciéndonos películas, como decía antes, de un futuro, vivir en el presente sería mucho más fácil porque tendríamos el dolor, pero no el sufrimiento. Porque el sufrimiento tiene que ver con, pues me siento víctima de lo que he vivido, tal y cual, y el futuro es entramos ahí en el miedo. Entonces, viviríamos el presente con su dolor, pero no habría más allá. Yo creo que allí ya no pasaríamos el sufrimiento, simplemente experimentaríamos el dolor del momento o la alegría del momento, sin Ujú, más. ujú. De ahí Eso. salen dos situaciones interesantes, Clara. Una es que es una buena idea vivir lo más posible en el presente y no anclarnos al futuro ni irnos al pasado. Eh, y otra es que tenemos la capacidad de, depende cómo percibamos las experiencias que elegimos vivir, sufrir o no sufrir, porque ya hemos visto que las situaciones per se no traen sufrimiento, sea la situación que sea. Es tu forma de verla, tu forma de vivirla, la que hace que sufras, ¿no, Clara? Ya, pero eso viene eso viene después de un crecimiento personal. Claro. Cuando tú puedes encajar las cosas, y yo creo que nos faltan herramientas porque se nos automatiza lo que vivimos aquí es levántate, vete a trabajar, vuelve, come, sal, la hija. Entonces, muchas veces no da tiempo por rutina y luego también desde bien pequeñitos se bloquea mucho el trabajar con las emociones. Eh, y entonces no hay un crecimiento emocional dentro del ser como para poder encajar tu pasado o manejar tu pasado para que tampoco te pasen cosas extremas, ¿sabes? Manejar tu vida. ¿Cómo enseña a una persona a manejar su vida, pase lo que pase, ¿no? Y ahí entra también el enseñarle que hay dos caminos y que puede siempre a veces con mucha conciencia el estar en una parte de la cuerda o en la otra, ¿no? Pero yo creo que nos faltan herramientas un poquito, nos falta realmente llegar a una conciencia como planeta. Ujú, Hay como... aquí hay mucha dualidad. ujú, Vivimos en la dualidad y en la dualidad también hay países súper desarrollados y países súper subdesarrollados. Y, y, y hasta que esos países desarrollados no paren un poco su crecimiento en piramidal y bajen un poco y los otros suban. Y eso también desde la parte personal también. claro. Tiene que empezar por uno mismo. Pero Ujú. yo creo que, bueno, pues que
Eso. Obviamente, Clara, obviamente es un trabajo enorme, como cualquier otro proceso de crecimiento humano. Es un trabajo, pero la buena Es tu noticia, vida. pero la buena noticia es que lo podemos hacer. Es Malo que es tu fuera, vida. Es que deberían claro, enseñarnos a hacer eso. Lo claro, principal de todo. malo fuera de que ni trabajando pudiéramos dejar de sufrir. Pero Anabel, la ventaja, el mensaje positivo a los oyentes es sí se puede dejar de sufrir. Que como dice Clara, hay que trabajar. Claro que hay que trabajar. Y hay que tener presente, y hay que tener conciencia, y hay que usar las herramientas que uno tiene. Y si no las tiene, hay que buscarlas. Pero la buena noticia es que no tenemos por qué sufrir, Anabel, ¿o sí? No, no, no tenemos por qué sufrir. Exactamente. Esa es la buena noticia. Entonces, a ver, yo, la base del sufrimiento para mí el sufrimiento es una emoción, la que sea, la ira, la tristeza, me da igual, o sea, y esa viene originada de una creencia, un pensamiento o una idea que tenemos casi siempre en el subconsciente, quiere decir que no lo hacemos consciente. Entonces, el trabajo este que estáis hablando es hacer consciente qué creencia limitante o qué pensamiento o qué idea está dentro de nosotros que no conocemos y hay que hacer un trabajo de autoconocimiento para sacar eso al consciente y a partir de ahí pues trabajar sobre ello. Pero lo importante es primero saber estoy sufriendo, vale, ¿por qué ha surgido esta circunstancia, no? Pero ¿por qué me ha pasado? Porque en realidad todo lo que pasa tiene un para qué. Uh -huh. Entonces, ¿para qué me ha pasado esto? ¿Qué tengo que ver esta persona que me está fastidiando, me está haciendo de espejo? ¿Qué me estoy haciendo yo a través de ella? Porque la información siempre la tenemos. Está en el inconsciente, está pensamiento, esta idea, esta creencia, pero el mundo nos la está reflejando porque nos estamos proyectando, porque todo es energía. Uh -huh. Entonces, como todo es energía, ingeniería, como dices tú, que me gusta mucho la palabra, bueno, pues se puede arreglar, que somos mecánicos, que podemos arreglarlo, ¿no? Claro, pero En base a siempre a saber de dónde viene todo ello y una vez que lo sabemos, pues lo solucionamos y ya está fuera de sufrimiento. sí, que obviamente no es tan sencillo como decirlo, porque ya hemos visto que una cosa es la definición, inclusive cuando lo sabemos, y otra cosa es llevarlo a la experiencia, pero la buena noticia es esa, Clara, porque al final, si yo, con el proceso de experimentación para que el ser humano está aquí en esta dualidad, en este 3D, aceptas, fluyes, va a ser mucho más sencillo. Pongamos ejemplos que la gente nos entienda. No sé, yo estoy casado y mi mujer dice que vayamos con la suegra. Vale, ¿hay sufrimiento ahí? Sí, sí me resisto. Si no quiero ir, si no me lo paso bien, si estoy con la idea de que siempre que voy me peleo, si no me apetece, me estoy resistiendo y voy a sufrir. Ahora, ¿eso de qué depende? ¿De que vaya con mi suegra? No, depende de mí mismo. Cambia esa idea o no vayas, ¿no? Lo que es un poco tonto a nivel emocional es ir, hacerlo y estar sufriendo porque no quiero hacerlo, ¿no, Clara? Baja un poquito tu ego, baja un poquito tu ego y ves con tu mujer y ayúdala con su madre y media un poco ahí, y no le pongas más carga a los demás, porque son tus cargas al final y tus resistencias hacia pues personas que te hacen de espejo, lo que sea. Baja un poquito el ego, eh, intenta distanciarte de ahí un poquito, un poquín, intenta otro camino, si es el camino sabes que no te va bien. Lo bonito es cuando empiezas a hacerte realmente cargo de tu camino y vas decidiendo, pero siempre desde un punto amoroso. Uh Vamos. -huh. Claro. Yo creo que Y ahí es donde está. Y en este caso, ves o no vayas, pero no Vaya, sufras. O sea, claro. o decides ir y lo disfrutas, o decides quedarte y lo disfrutas. Pero el mensaje en la Bel es, hagas lo que hagas, pongamos otro ejemplo, tengo que ir a trabajar.
que en realidad no es que tengo, yo elijo ir a trabajar, pero no me gusta mi trabajo y estoy siempre sufriendo por eso. Pues detente, veo qué opciones tienes, pero entiende que es una elección. Y si tú eliges ir a trabajar porque necesitas el dinero, porque necesitas pagar lo que sea, ¿por qué voy a sufrir? ¿Por qué me voy a estar resistiendo y peleando con la realidad que yo elijo vivir, ¿no, Anabel? Claro, pero si en realidad tú estás mal en el trabajo, a lo mejor es que tienes que irte a otro trabajo o tienes que buscar esa labor consciente que tiene que ver con tus dones y entonces sí que ya estás en flujo, ¿no? Ya estás en tu camino. Efectivamente hay que poner límites porque, claro, la culpa allí nos hace mucha culpa porque si no voy a trabajar me siento culpable, si no voy a casa de la suegra me siento culpable, el aprender a poner límites, pues es lo que tú dices, no tenemos nada que hacer, elegimos. Pero claro, tenemos que elegir desde la no culpa, como el amor que dices tú, Clara, sí, con amor, pero a lo mejor estar dando solamente amor a los demás y no me doy a mí porque no me respeto, pues ya estoy sufriendo también. Entonces es que, claro, esto es como muy, muy amplio, muy amplio. Así que, bueno, pues acepta la situación, tengo el trabajo, voy a hacer otra elección, voy a hacer un cambio en mi vida, voy a elegir otro trabajo, pero desde la aceptación. Si te quedas allí en el trabajo o te vas a ver a la suegra, mm, si lo haces desde la resignación, ahí estás sufriendo también. Entonces, Claro. también creo que es muy importante entender la diferencia entre aceptación y resignación, porque la resignación al final también conlleva sufrimiento. Sí, claro. Entonces, vale, pues no, acepto que estoy en este trabajo, pero mientras voy a buscar otro camino para mi vida. Ujú. Así lo veo yo. Claro, es que al final es darte cuenta que en la vida en realidad no tienes que hacer nada. Aunque parezca, no tienes que hacer. Al final todo son elecciones. Y si yo estoy eligiendo algo, ¿por qué tendría que sufrir? Si no te gusta, cámbialo. Si no puedes cambiar, acéptalo. Pero no sufras. Porque al final, Clara, tenemos que hacernos conscientes que el sufrimiento no es una consecuencia, es una elección. ¿No, Clara? Obviamente una elección desde las no herramientas y de la no conciencia. Yo aquí en terapia veo, y yo misma, Ujú. que muchas veces, aunque me lo proponga y vuelvo a ese sufrimiento, o sea, pienso que llega un momento que tú realmente tienes que hacerte un pensamiento interno y decir, ya está bien. O sea, sufro cuando sufro con esta situación y con esta situación. Vale, tengo tres situaciones a trabajar, pues voy a trabajarlas. Y, y hay que trabajarlo, hay que mirarlo y hay que, desde todos los prismas que puedas, ¿sabes? Que me hace feliz no ir y obviarlo, pues lo obvias y no vuelves. ¿Que tienes que ir a trabajar y no te gusta ese trabajo? Pues yo soy muy de enfrentar las cosas y muy de trabajar desde dentro. Hasta que no lo rompo y descodifico o puedo quitar esa sensación, no me voy de un trabajo, no me voy de ver a la suegra, no me voy, porque si no, se queda, es como un montoncito que siempre vas metiendo debajo de la alfombra, ¿no? Y al final no te llega ninguna lección. Sí, hay que tener muy claro la diferencia entre resignación y sufrimiento y aceptación. Y es Claro. parte del camino. Ujú. Sí, es que al final yo sé que es complejo de llevar a cabo porque necesita un trabajo del cual muchas veces no tenemos ni la educación emocional ni las herramientas, pero las podemos desarrollar. Porque se trata, Anabel, de que no te pelees con la realidad. Solo eso, no te pelees con la realidad. ¿Cuál es tu realidad? ¿Estás en una relación que no te gusta? Esa es tu realidad, la estás eligiendo. Bueno, si no te gusta, cámbiala. O no la cambies, pero no te estés quejando por algo que es tu decisión. ¿Puedes dejar de sufrir? Sí. Cambia tu forma de pensar respecto a esa situación que te causa sufrimiento. Pero te puedes llevar esto a cualquier situación, porque hay gente que me dice, oye, Santi, no, pero es que hay cosas que vienen con un sufrimiento implícito. ¿Como cuáles? Una pérdida de un ser querido. Es que si se muere mi padre, tengo que sufrir.
¿por qué tienes que sufrir? ¿Por qué tenemos anclada esa idea que hay situaciones que tienen que venir con sufrimiento? No, yo conozco gente personalmente que se ha muerto un ser querido y lo han celebrado, o están geniales, porque entienden cuál es el proceso, ¿no, Anabel? Claro. Bueno, ya sobre todo entramos allí en el terreno de pasar al otro lado, del tránsito. Entonces, claro, también sabemos que la vida que estamos aquí viviendo no es la real y entonces realmente no morimos, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, pues sí, claro, hemos tenido una pérdida, pues claro, la aceptación de ello es lo único que nos va a evitar el sufrimiento. Eh, Esto es el Wu Wei de la filosofía taoísta, que es fluir con la vida, y no, la no acción o la acción sin esfuerzo, no luchar contra ello, ¿no? Ujú, eh, el fluir con la vida, entregarse a la vida, ¿no? Bueno, pues ha habido una pérdida, bueno, pues tenemos que seguir viviendo, porque es que te quedas aquí, claro. ¿vale? Te quedas aquí y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Quedarte anclado allí en esto que has perdido? Pérdida emocional o una pérdida material. Entonces, Ujú, tienes que seguir viviendo. Entonces, ¿qué eliges? ¿Quieres tener razón y qué mal lo he pasado porque he perdido esto, he perdido lo otro? ¿O quieres ser feliz? Pues suéltalo, ¿no? ujú, Suéltalo y ya está. Así es que si no. A ver, resulta que hasta que no transites tú vas a estar aquí. ujú. Entonces, como tú dices, ¿cómo elijo estar aquí? ¿Penando y sintiéndome víctima de lo que me ha pasado y triste y tal? ¿O o quiero seguir viviendo pues con una vida equilibrada y plena emocionalmente? Ya está, si no lo puedes cambiar, por más que tú sufras, que te quedes triste, que estés mal o que te puedas sentir culpable de algo por lo que has perdido la persona, pues no lo vas a cambiar. Es que si lo cambiáramos, Es que valdría el ese, sufrimiento. claro, es que, Clara, es que es el punto, porque yo se los digo en los talleres cuando vemos este tema. Si el sufrimiento que nosotros experimentamos, que decidimos tener, cambiara una realidad, yo os apoyo. Yo sería el primero en sufrir. Pero es que nuestro sufrimiento no va a cambiar la realidad. Lo único que va a hacer es que lo pasemos mucho peor, ¿no, Clara? Pues sí, lo que pasa es que hay mucha gente que tiene un enganche a esas emociones porque no ha vivido otras. Entonces, ¿cómo pasas de una realidad a la otra si no tienes, ¿sabes? Es como, venga, vamos a tirarnos desde un acantilado para ellos. Entonces, solo se tirarán los valientes o los que realmente estén desesperados y entonces en eso estamos los terapeutas, ¿no? Para decirles que no hace falta que te tires al vacío. El cambio se puede hacer de una manera agradable. Hay herramientas, pero es que hay gente que vive muy, 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 muy enganchada al drama. Y vive de ahí, porque no podría, quizás, si no tuviera ese drama, pues no sería, no estaría, se iría. Claro. Entonces, es un tema. Es Ujú. un tema y luego que viene también muy, hay que sufrir. Tenemos una iglesia católica que nos ha inculcado mucho y hemos crecido dentro de sus valores. Si no Claro, sufrías, si no te ponías en luto, si no te flagelabas, claro, venimos todavía de unas creencias y de una raíz muy sufridora. claro, Las si es que al madres, final, las madres tienen que padecer, claro, todo viene un poco de ahí, al ¿no? Es final, Clara, como... es lo que nos han enseñado. Pero, puedo tomar como excusa y echarle la culpa al gobierno, a mis padres, a la iglesia o a quien sea de por qué sufro, o puedo decir, ok, vale, hasta aquí esto. A partir de ahora, ¿qué quiero hacer con mi experiencia, con mi vida? ¿Quiero vivir desde el sufrimiento, como me han enseñado? ¿O entiendo que puedo vivir de otra forma? Busco las herramientas y empiezo a vivir de otra forma. Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer, que se me hace maravillosa. Anabel, ¿quieres comentar? Y hablando de todo esto, tenemos un plan de algo. Aquí venimos con cosas para solucionar. Un aprendizaje que decía el doctor Bach, bueno, y otros maestros.
Y hay mucho del sufrimiento que para mí tiene base en las 5 heridas de la infancia, que estas ya las traemos. Porque en realidad yo creo que todo lo traemos aquí a trabajar. Y nuestros padres son, que los elegimos, los primeros maestros que tenemos, ¿no? Y nos ofrecen las experiencias que necesitamos para poder evolucionar. Entonces, tenemos estas heridas que ya traemos y están en el inconsciente y es como nosotros luego reaccionamos a los eventos las experiencias que nos ocurren en la vida y reaccionamos mal hasta que somos conscientes de ellas y las podemos sanar. Entonces, el trabajo es muy de mirar para adentro porque el enganche al drama, para mí, tiene origen en estas heridas que ya traemos, ya a traer. Que, por ejemplo, a mí me encanta como lo explica Lise Bourbeau, que es la herida del rechazo, la del abandono, la de la humillación, la de la traición y la de la injusticia. Es que reaccionamos a nuestras experiencias en base a esas heridas. Entonces, Si es ¿hay que, engancha el sufrimiento? Pues sí, dependiendo del nivel de herida que tengamos y que hemos traído aquí para sanar. pero Anabel, importante, la herida produce dolor, pero no produce sufrimiento. El sufrimiento lo produce la resistencia a que no quiero seguir experimentando eso. Porque si hay un dolor físico de la herida, me duele, hasta ahí te lo compro. A todos nos duele. Pero ¿tengo que sufrir? No, no tengo que sufrir. Tengo que Ya, aprender a cómo dejar de sufrir. Eso es lo que tengo que hacer. claro, estamos sufriendo en base a esa herida, porque esa herida viene abierta. Y como viene abierta, porque el sufrir el dolor, cuando te haces una herida, coges y o te la tienen que coser, o te pones betadine, o te pones lo que sea, la tapas y ya está, se va curando. Pero si esa herida está abierta, lo que está produciendo es un sufrimiento. La No, herida en lo que la está que... produciendo es un dolor. El sufrimiento sigue siendo cómo percibo yo la idea. Ya, Porque yo, por ejemplo, yo me rompo la rodilla y a mí me duele, y me duele mucho. Pero no tengo por qué sufrir. No tengo por qué estar todo el día. Es que soy tonto, ¿cómo me fui a accidentar? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora no puedo ir a trabajar? Eso es sufrimiento. ya, pero porque conoces dónde está la herida, en la rodilla. Pero es que aquí estamos viviendo esta humanidad sin saber qué herida tenemos. Con lo cual lo que tenemos que hacer es encontrar herramientas y darnos cuenta que sí podemos dejar de sufrir, que no viene implícito Efectivamente. con la herida, ¿no? Clara, ¿querías comentar? Sí, yo ahí veo que, claro, es una herida que es cuando somos pequeños. Es como que te marcan ahí y es una herida que en ese momento eres pequeño y ni siquiera sabes que te están hiriendo. Entonces se va al subconsciente y es una herida que va a marcar todas tus relaciones con todo, con el dinero, con tus amigos, con tu pareja. Entonces no sabemos ni siquiera que tenemos esa herida. Claro. Nosotros vemos que hay una relación con los demás o con lo que sea que no funciona, pero ni siquiera piensas que es normal porque todo el mundo está igual que tú. Entonces dices, vale, todo el mundo está herido y todos y aquí, pero también depende del nivel de conciencia que tengas. Si tú en tu círculo todo el mundo tiene problemas, todo el mundo se sienta a comer y te habla de la hipoteca, de no sé qué, no sé cuál, te crees que estás dentro de un círculo y que lo que te pasa es normal. ¿Vale? Pero es que es una herida interna del subconsciente Ujú. y no todo el mundo, mm, pienso que deberíamos ser valientes y buscarnos y mirar para adentro, que al final es un camino precioso, preciosísimo, que vale la pena vivirlo antes de desencarnar o antes de morirte, porque es que no te vas a llevar más, es que es Es, maravilloso. al final, Clara, la realidad es la que es. Nos pongamos como nos pongamos, nos resistamos, nos resignemos o la disfrutemos.
La pregunta es, ¿me hago consciente de que yo he elegido vivir esto? O no lo he elegido, si lo piensas así, me toca experimentarlo. Como sea, ¿cómo lo quiero vivir? ¿Desde el sufrimiento, como me han enseñado, como he visto, como he aprendido? ¿O entiendo que puedo vivirlo desde un lugar más agradable o menos trágico y dramático? No, pues entiendo que lo puedo vivir de otro lugar, ¿vale? Pues voy a elegir. Es que no sé cómo, ¿vale? Pues te lo compro. Vamos a buscar herramientas. Para eso hay terapeutas, para eso hay millones de videos, de audios, de lo que quieras. Hoy en día lo que sobra es información, pero lo importante es que sepas que puedes. Lo importante que sepas es que puedes dejar de sufrir, que no viene, que no es una característica de la vida. Hay mucha gente que piensa que la vida es sufrimiento, pero ¿por qué tiene que ser sufrimiento? No, puede ser de otra forma. Ahora, el proceso, claro que va a costar. Y no va a costar una vida, va a costar muchas vidas, porque es parte. De hecho, yo diría que el sufrimiento hasta cierto punto es necesario, ¿no? Porque ¿cómo puedes trascender el sufrimiento sino a través del sufrimiento? O sea, lo necesitas para trascenderlo. Pero llega un momento que dices, vale, ya está, ya no más. Puedo vivir mi vida desde otro lugar que no sea tan dramático, porque si no nos metemos en las novelas, nos hacemos nuestras historias de terror y esto es un sin vivir, ¿no? Y hay más cosas de otra forma, ¿no? Hay más luz al final del túnel. Pero bueno, antes de seguir con el tema, que es fantástico, de verdad, porque yo creo que a todos, a un nivel o a otro, nos afecta, vamos a presentarnos para que la gente nos conozca, sepa qué hacemos, dónde contactarnos y qué herramientas tenemos, ¿vale? Anabel, ¿te parece bien que empecemos contigo? Vale, como quieras. ¿Sí? Pues soy Anabel González y soy terapeuta floral de flores de Bach y monitora de Qigong. Entonces, si conocéis las flores de Bach, trabaja en el campo energético de la persona y el Qigong es el cultivo, también el cultivo y el trabajo de la energía vital. Entonces, yo lo que hago es acompañar a las personas a que, pues es esto que estamos hablando, ¿no? A que encuentren en su subconsciente o lo que tengan inconsciente que ya conozcan, qué creencias limitantes, qué emociones, qué sentimientos, qué ideas le están haciendo sufrir. Y con estas herramientas lo que hacemos es, porque, a ver, lo importante también es saber que todo esto es energía. Las creencias, los pensamientos, las ideas, el sufrimiento, todo es energía. Entonces, con las flores de Bach y con el Qigong, lo que hacemos es rearmonizar, reequilibrar, eh, quitar bloqueos, estancamientos de la energía que favorecen estas emociones negativas. Entonces, en base de un autoconocimiento con las flores de Bach y con el Qigong, con el trabajo de la energía, lo que hacemos es, poco a poco, haciendo que la energía fluya correctamente por nuestro cuerpo, de manera que eso afecta al físico, al mental y al emocional. Okay. Cambiando emociones, transformando emociones de positivas a negativas, si se pueden llamar de alguna manera, porque las negativas también son buenas, también a veces, ¿no? Cambiando sistema de creencias, cambiando paradigma y todo esto revierte en el físico y, por supuesto, en tener una buena salud física y mental. Ok, Y Anabel, eso es lo que hago. ¿y esto lo haces de forma presencial, online, grupal, individual? ¿Cómo trabajas? El Qigong grupal y presencial y ahora también lo quiero hacer online. Y la terapia floral también presencial ahí es individual, presencial o online, de las Ok, dos maneras. pues mira, si lo quieres hacer online, estás en el lugar indicado porque a nosotros nos sigue mucha gente de muchos países de habla hispana, con lo cual, Anabel, ¿y dónde te puede contactar la gente? ¿Dónde te puede buscar? Pues tengo mi canal de Instagram, Facebook y YouTube, Ujú. que lo podéis encontrar en Anabel_Chikung_Bach. Ok, Y bueno, mi correo electrónico es anabelgonzalezfloresdebach@gmail.com. ujú.
Y no sé si dar mi teléfono por el WhatsApp, que también Lo se que tú puede. quieras, Label. Pues si llaman desde fuera o escriben es con el 34 y luego el teléfono es 647 40 70 23. Ok. Y físicamente, si quieres hacer el chikun, ¿dónde encuentras? ¿En qué parte de España estás? Ahora estoy en Asturias, en el occidente de Asturias. Entonces, si quieren venir a hacer clase conmigo presencial, pues aquí estoy en Asturias, cerquita de Luarca, y tengo por aquí varios grupos. Ok, perfecto. Pues invitamos a la gente que le interesa algo de lo que haces, Anabel, que te contacte, ¿vale? Muchas gracias. Y, Clara, cuéntanos de ti. Pues yo soy medium astral, Ujú, clarividente. ujú, Soy mediadora de energías. ujú, Entro en el campo cuántico de las personas y voy viendo, voy ajustando un poco los diferentes cuerpos que tenemos. Normalmente la gente viene con los cuerpos muy pegaditos, entonces pues vas poniendo un poquito de energía, los vas abriendo y a partir de ahí pues vas reequilibrando toda la energía interior y exterior del cuerpo. ujú, A partir de ahí pues van saliendo muchos bloqueos, emociones y puedes trabajarlo todo, porque todo son memorias corporales también al final. Entonces, desde bloqueos emocionales, ancestros, vidas anteriores, cirugía, limpiezas de útero, no, puedes verlo todo porque todo está en el campo. ujú. Y trabajo con mi compañero, con David Blasco. Él pues mantiene el campo y yo pues me meto ahí a bucear. Como lo puedo ver, pues puedo mediar con las energías y podemos irnos hasta la parte álmica y la verdad es que es un trabajo muy bonito de ajuste y siempre trae muchas sorpresas porque en ningún caso es igual y lo abordamos siempre con la mayor respeto y neutralidad. Cuando Ujú, entras en el cuerpo o en la energía de otra persona hay que ser muy neutro, porque si no, ujú, pues es ir ajustando hasta que esa persona pues deje de sufrir también. Viene ujú. gente muy malita, viene gente simplemente porque quiere eh, trabaja con dones o trabaja y quiere pues experimentar un aumento en ellos. Diferente, la demanda puede ser muy diferente. Pero más Clara, que... entonces, en tu caso, para que la gente nos entienda un poco, la gente te cuenta lo que tiene o como tienes esas capacidades o tenéis esas capacidades, no hace falta ni que te cuenten nada. Simplemente tú los testeas, los sientes y saben cuál es el problema. Sí, muchas veces, y hay gente con la que juego a veces de, no te voy a contar nada. Y yo, vale, pues no me cuentes nada, ¿no? Lo veo, entonces puedo ver una hernia dentro del cuerpo o puedo ver cándidas, o se puede ver todo. Ok. Una vez entras cuando en el campo cuántico, al establecerse toda la cúpula, ¿no? O incluso el toroide, se ve todo. Se ve todo. No me hace falta que me cuenten. Si me cuentan, pues yo está bien, porque muchas veces me voy directa ahí y porque es lo que la persona más en ese momento más tiene prioridad. Pero una vez terminas la parte física, pues te vas a ancestros, hay diferentes registros, te viene una vida, una explicación del por qué. Es complejo y bastante, es como un espejo, ¿no? Somos como muy fractales. Hay muchas partes ahí que no Ujú, solamente somos el físico. ok. Y eso sí que me gustaría que la gente algún día pudiéramos todos ver. Pues a mí se me haría maravilloso, ¿no? Además, a mí se me hacen este tipo de temas espectaculares, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente sigue sin saber la interrelación que hay de las energías y de que todo es energía y de todos los cuerpos que tenemos, pero que es fantástico. Clara, y todo esto que haces, que se me hace muy interesante, ¿dónde la gente puede curiosearlo, verlo, contactarte? ¿Dónde quieres que lo hagan? Pues yo estoy en Instagram
Mi nombre es Clara Kundali, porque también una de las cosas que hago pues, es activar la Kundalini, creo que es importante, una vez el cuerpo esté como tiene que estar. Ujú. Y luego también en clarabolinches@outlook.com. En esos dos espacios me encuentran. Yo trabajo en la zona en Valencia, en España, en la zona de Sagunto, y luego también pues me muevo bastante en Castellón, en herboristerías. Tengo una sala tengo una sala en mi casa donde también lo hago, pues puedo trabajar online con grupos individuales. Un poco ya es entrar al campo cuántico si la persona te da ese permiso para entrar. No entraría nunca si no lo tuviera. Y da lo mismo, da lo mismo. Las energías son diferentes, ¿Sí? pero puedes hacerlo igualmente. A veces hacemos retiros también. Sí, se hacen diferentes. Perfecto, pues ahí tenemos toda la información e invitamos a la gente que quiera experimentar, probar. Yo siempre digo lo mismo, o sea, no quedéis con las dudas. Buscar ayuda, buscar acompañamiento, ¿no? Es curioso porque nos gastamos mucho dinero en muchas cosas, pero al Ujú. final en nosotros mismos, que somos la parte más importante, no. Pero bueno, invitamos a la gente, Clara, que le guste, que te contacte, ¿vale? Vale, muy bien, Pues si os gracias. parece bien, vamos a comentarios y preguntas de los oyentes. Nos dice Antonio de Santander. Dice, a mí no me gusta sufrir, pero cuando lo hago es porque no sé cómo dejar de hacerlo. ¿De verdad se puede no sufrir? ¿O esto es una fantasía espiritual? Pues Antonio, es de lo que estamos hablando. Por supuesto que se puede. De hecho, Anabel, no tenemos que irnos a la utopía. Recordemos nuestra historia. Hay cosas que antes nos hacían sufrir que en la actualidad no nos hacen sufrir, siendo la misma experiencia. Sin más pruebas imposible, ¿no, Anabel? Desde luego. ¿Cómo puede ser que que el mismo hecho, la misma experiencia, en un momento dado nos hayas hecho sufrir mucho y en otro momento pues lo veamos neutro? Pues es porque desde donde lo estamos viendo, o sea, ya no es el mismo lugar desde donde lo estamos viendo. Con lo cual esto significa que el tema no es la experiencia, el tema es cómo estoy yo. Ujú. Así que ver cuando hay una experiencia que nos duele, desde dónde la estoy viviendo, sabiendo que la experiencia es neutra, es así y la misma fue o en un futuro será distinta. La experiencia será la misma, lo que es diferente es cómo estoy reaccionando yo. Y entonces esto tiene que ver con qué creencia o qué pensamiento tengo yo en cuanto a esa experiencia en concreto. Así Ujú. que hay que cambiar la forma de verlo, es cómo lo estamos viendo, desde qué prisma lo estamos viendo. Eso es lo Claro. que hay que cambiar. Y en este Y eso caso, se puede elegir, cambiar. ¿No? Clara, nuestra forma de pensar tiene mucho que ver respecto a las situaciones y por qué nos hacen sufrir, ¿no, Clara? Bueno, pues claro, yo creo que también puedes decir, no voy a sufrir y punto, se ha acabado. También lo puedes hacer. Ujú. Y ya está. Y a Ujú. partir de ahí, pues que crea un antecedente para tú resolver las cosas. Y a partir de ahí te empoderas también. Y dices, esto se ha terminado por aquí, ya no voy a pasar más y no voy a sufrir más por esto, nunca más. Y a partir de ahí hay un crecimiento personal también que luego puedes apoyarte en terapeutas y en libros y en vídeos y de ahí lleva a una recuperación de tu poder interno, que es de lo que se trata para que no sufras. Ujú. Es, eh, es, es crecer tú como persona, ese empoderamiento que decimos es un crecimiento personal. Claro. ¿Y de dónde vas a hacer eso? ¿Lo vas a hacer desde el ego, desde un niño? Pues no, o lo vas a hacer como una persona adulta y vas a decir, no, este es mi momento y aquí un antes y un después. Creo que es importante desde dónde también. Sí, lo primero es entender que sí se puede, porque hay mucha gente que lo ve como algo inevitable. Es como vida, sufrimiento van de la mano. No van de la mano. Es tu elección, que sí, que una cosa es que lo elijas y otra cosa es que lo puedas hacer. Son cosas diferentes.
Pero bueno, hay que empezar por entender que se puede. Ya que entiendas, aceptas, haces introspección y te das cuenta que sí se puede, porque sí se puede, ahora voy a buscar cómo. ¿De qué manera? ¿Qué herramientas tengo yo y qué herramientas me hacen falta para poder dejar de hacerlo? Y obviamente para haber experiencias que sean más complejas de no sufrirlas que otras. Porque, a ver, no vivimos en el mundo del yuppie. Hay situaciones muy complejas de vida. Pero es que cualquier situación viene neutra. Las situaciones, las experiencias no vienen con carga emocional. La carga emocional, el sufrimiento, se lo ponemos nosotros. Obvio, porque no sabemos no hacerlo. Pero si empiezas por saber, Anabel, que sí podemos elegir no sufrir, ahora lo que sigue es, vale, ¿cómo lo hago? Pues cuando ya sabemos que lo podemos hacer y, y no sabemos cómo hacerlo, yo allí lo primero que pondría es la compasión, porque cuántas veces sabemos que podemos elegir cómo reaccionar y nos sentimos impotentes para hacerlo y, y primero sentir ese sufrimiento, aceptarlo, porque es muy importante, no podemos cambiar nada que no podamos aceptar. Entonces, aceptar que estamos sufriendo, tener compasión de nosotros mismos, de que sabemos que estamos sufriendo y que podíamos evitarlo y no sabemos hacerlo, ¿no? Claro. Perdonarnos es importante, porque es que mucha parte de ese sufrimiento es el, 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 el la culpa que sentimos por sentirlo. Digo ya en los que ya estamos metidos en saber que esto se puede evitar, ¿no? Claro. Es Y, que y el hecho es no sufrir porque sufres. claro, Porque entonces estás jodido. O sea, si empiezas a sufrir porque sufres, estás perdido. Si estás sufriendo, exacto, como tú dices, siempre es aceptación. O sea, el sufrimiento tiene que ver con una aceptación. Con lo cual, todo lo que es aceptar algo te ayuda a no sufrir. Entonces, no exacto, sufras. ¿Por qué sufres? Porque estás perdidísimo. Si estás claro, sufriendo, acepta. Y aceptando, empezarás a dejar de sufrir. Pero bueno, exacto. se nos acaba el tiempo. Tenemos más preguntas, pero no más tiempo. Así que, Clara Bolinche, es un placer que hayas estado hoy con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Y Anabel González, gracias por compartir parte de tus experiencias. Muchas gracias, ha sido un placer participar. Y a los que nos estéis escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo, nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Gracias.